por todo lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Gracias a Dios, como el hermano, gracias, varón, el hermano Ezequiel se sigue desarrollando y el Señor lo sigue utilizando, y hacemos que lo siga utilizando a usted también, hermanos. Que somos un cuerpo y el Señor es que da los talentos y los dones, y es lo que quiere personas que estén dispuestas a dejarse usar por Él. Y qué bueno que, como digo, el Señor llevó con bien a estos hermanos y los trajo con bien para atrás. Hay gente que yo he hablado con ellos por teléfono que tienen temor, pavor en montarse en un avión. Y que le he tenido que hablar y hasta orar por el teléfono para que Dios le dé fortaleza para hacer esos viajes. Pero qué bueno que ese no fue el caso de nuestros hermanos. Nuevamente le doy la gracia a Dios por tenerme aquí al frente de ustedes para traerle palabra de Dios, para que el Señor sea que nos siga ministrando. Pero antes de empezar, vamos a hablar con Él, encomendando todo lo que hemos hecho y dándole la gracia por todo lo que hemos hecho hasta ahora, para que Él se siga manifestando, glorificando en todo lo que hagamos. Amado Dios y Padre, Señor, te seguimos dándote la gracia y la honra a ti, Señor, reconociendo que solamente tú te la mereces y nadie más, Dios. Gracias por darnos el privilegio de adorarte, Señor Dios, que si nos ponemos a reconocer tantas personas que están en una cama de hospital, Señor, en ICU, que no pueden adorarte aunque quieran, Señor Dios. A otros que están bajo una barra, Señor Dios, encarcelados, Dios. Otros que están por ahí en los vicios, Señor Dios. Pero qué bueno que tú nos rescataste, Señor, nos limpiaste, Señor, y nos tienes aquí buscando tu rostro y dándote la gracia, aplaudiendo, cantando, puestos de pie, Señor Dios, sentado, Dios. Gracias porque estamos aquí sanos y salvos, porque tu bondad, tu amor han sido tan grandes para con nosotros, Señor Dios. Señor, mira ahora que vamos a hacer el estudio de tu palabra, Señor, que sea tú que nos administre a través de ella, Dios, a cada uno de los oidores, a cada uno de los que nos están viendo por las redes, Señor, de cualquier el país o el lugar en que se encuentre, o si ven esta grabación después, Señor, que tu Santo Espíritu sea que lo administre de una forma especial y que le ayude a entender que tenemos una gran necesidad de ti, Señor, siempre, Dios. Señor, siempre trayendo todas nuestras faltas y transgresiones ante ti, para que sea tú que nos perdone y nos limpie de toda maldad, Señor, y que nos use como a ti te plazca, Señor Dios. Estamos aquí como un simple barro en manos del alfarero, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que el Señor me ha permitido tener para presentárselo a ustedes a esta noche se titula Poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar como nuestra más grande prioridad. Gracias, varón. Como nuestra más grande prioridad. Un versículo que muchos de nosotros sabemos, ha sido muy famoso y que nos resalta en ese sentido. Se encuentra en Mateo, capítulo 6, versículo 33. En el primer evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Y la palabra del Señor dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe? Tanto antes de llegar a ese versículo hablan tantos afanes y tantas cosas que el hombre anhela tener, pero el Señor nos encarece a que lo busquemos a Él primero y su reino antes de todas esas cosas. Y si seguimos ahí en Mateo capítulo 22, unos capítulos más adelante, nos recordará también un principio que veremos ahí. Mateo capítulo 22, versículo 37. Y dice así la palabra del Señor. Jesús hablando, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento de todos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuevamente, poner a Dios en primer lugar. Ese es un principio básico y fundamental de cada creyente y de nosotros cuando evangelizamos, que le recomendamos a las personas que pongamos a Dios en primer lugar. Es algo que no es negociable, pero que tristemente muchos negocian con él, con ese principio. Poner a Dios en primer lugar significa darle la máxima prioridad en cada aspecto de nuestra vida. Tiempo, decisiones y recursos, basándose en la obediencia y en el amor a Él, como acabamos de leer en este mandamiento. Si decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, lo vamos a tener como en primer lugar en nuestra vida. Pero tristemente hay otras cosas, como empezamos leyendo en Mateo 6:33, que ocupan ese principio, ese lugar que es de Dios. Y ponemos nuestro tiempo, nuestros afanes, nuestras decisiones, nuestros recursos, el dinero, las cosas materiales, primordiales, antes que el Señor. Nosotros que somos la creación de Dios, el ser humano es creación de Dios. Y cuando aceptamos al Señor como nuestro Señor y suficiente Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. Y solamente el Creador puede satisfacer a su creación. Pero muchas veces buscamos la satisfacción de otra creación. Algo creado no puede satisfacer a algo que fue creado, a otra cosa creada. Por eso que el hombre allá afuera tiene un vacío en su corazón que lo trata de llenar con tantas cosas. Placeres, lujos, bebidas, viajes, dinero, negocio, tantas cosas que hay. Pero el único que en verdad llena ese vacío es quien nos creó, nuestro Señor Jesucristo. Usted sí puede afanar que cuando tenga eso que anhela, lo tiene, y ya que lo tiene, como fue como una pasión momentánea que ya se fue cuando lo tuvo. Pero algo que nos da una paz eterna, algo que nos motiva a seguir, es el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu en nosotros, que nos da esa, a través de la pérdida, a través de la enfermedad, a través del sufrimiento. Es algo que es indescriptible y que el mundo que no lo conoce no lo puede entender. Y solamente los que lo han experimentado y los que creen en su palabra pueden entender lo que le estoy hablando. Que es algo que en los libros de ciencia no está. Pero un beneficio y un privilegio, como estuvo hablando nuestro hermano Pastor Omar en Brooklyn esta mañana, que los fieles tienen una recompensa de parte de Dios. Así los que ponen a Dios en primer lugar también tienen una recompensa de parte de Dios. Tienen un orden divino, una ordenanza que viene por nosotros encomendar nuestra vida a Dios. Decirte, Señor, yo no sé nada, no sé lo que me espera en el futuro, lo que me espera en el mañana, pero yo voy a poner mi confianza en ti, para que sea tú que ordene mis pasos y me ayude. El Salmo 37:23 lo pone de esta manera: porque Jehová
son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba sus caminos. Yo poner a Dios en primer lugar en mi vida, Él me va a ordenar, Él me va a guiar, Él le va a poner, si mi vida está desordenada, Él le va a poner orden a mi vida. Por eso que le decimos a las personas que pongan a Dios en primer lugar, que muchas veces hacemos decisiones erróneas o malas, y muchas veces no acudimos a Dios por su guianza, por su ordenanza, y tropezamos. Pero muchas veces cuando la ponemos en la mano de Dios, el Señor nos guía a tomar la mejor decisión, o manda personas a que nos guíen para tomar la mejor decisión, o nos ayudan a tomar la mejor decisión. Pero tristemente nuestra naturaleza quiere actuar antes de acudir al Creador. Creemos que por nuestro propio instinto, por lo que sabemos, por quienes somos, actuamos de nuestra manera que nos dé la gana. Y no debe ser así. Si nosotros decimos que ponemos a Dios en primer lugar, Dios se ha convertido en la más alta prioridad de nuestras vidas. Cuando usted tiene prioridad, todos tenemos prioridades. Usted tiene la familia es una prioridad, el trabajo es una prioridad, la comida es una prioridad, el cuerpo es tu prioridad, el dinero es una prioridad para algunos. Tantas cosas que usted le da importancia se vuelve una prioridad para usted. Y usted va a decidir cuánto tiempo usted le dedica a esa prioridad. Unas están por encima de otras. Cuando usted va a tomar una decisión, usted determina si es una prioridad o es algo insignificante, no es tan importante. Cuando usted dice, nuestros hermanos se prepararon para este viaje, un tiempo que iban a pasar juntos como en pareja. Ellos reconocieron que fue una prioridad para ellos estar ese tiempo juntos, y se prepararon, compraron sus vuelos, aguardaron un dinero para eso, le dieron prioridad a eso y pudieron efectuarla porque era importante para ellos. Y eso, ya esa prioridad acabó ahí, porque pudo ser fulfilled, como pudo ser ¿cómo dijo? Realizada, gracias, pudo ser realizada, y ya esa prioridad llegó hasta ahí. Pero con Dios es eterna. Con Dios es que, Señor, yo te voy a dar mi prioridad, levantándome contigo, buscándote, acostándome, antes de acostarme, voy a sacar esa prioridad para buscarte, leer tu palabra, hablar contigo, en mi trabajo, donde quiera que usted va a decidir en qué momento va a ser de prioridad para usted entregárselos a Dios. Y esto no es que es una vida religiosa o que se ha vuelto un fanático. Es reconocer qué tiene prioridad en su vida, qué está por encima de todas sus prioridades. Porque tristemente el Señor pasa desapercibido para algunos, como si no fuera prioridad, que no lo consultamos en Él todo el día, que no leemos su palabra, que no meditamos en Él, y nos envolvemos en tantos asuntos en nuestro diario vivir, en el trabajo, la familia, la cocina, los quehaceres y todo, y se acabó el día de 24 horas. Y el tiempo de Dios se me olvidó. Señor, tú lo conoces todo. Tú lo conoces todo. Y se fue el día y me acosté y no consulté con el Señor por ese día. Pero nosotros somos una prioridad para la humanidad. Usted es una prioridad para Dios, porque Él no se olvida de nosotros. Él no deja de cuidarnos a diario. Él no deja de proveernos a diario. Él no deja de velar por nosotros a diario. Cada instante, en cada momento, cualquier cosa puede venir. La muerte puede venir en cualquier cosa. Yo he visto carros que se meten en edificios volando.
Los otros días, no sé si vieron a la gente, ayer un carro que se metió en un negocio. La misericordia de Dios que impide que un carro se meta ahí y choque de repente y mate a uno. Un virus, una enfermedad, algo, un loco que entre por ahí. Son cosas que pasan en otros lugares. Usted quizá hay gente que me dice, yo no veo noticias porque no quiero estar asustado. Pero bueno, yo lo respeto, pero si usted ve noticias, son cosas que pasan reales. Cualquier cosa puede pasar, pero todo ha sido por la misericordia de Dios. Entonces, si nosotros que profesamos poner a Dios en primer lugar, tenemos que tener esa prioridad de parte de Él siempre. Tenerla presente por encima de la todo. Porque es cierto que tenemos que trabajar. Él nos manda, el Señor nos manda a trabajar. El Señor nos da gracia, nos da sabiduría, nos da la fuerza para hacer nuestro trabajo. Porque Él empezó dándole el ejemplo trabajando desde la creación, duró un día creando la creación día por día. Entonces para el Señor no hay vago. El Señor no está en contra que nosotros trabajemos, pero sí el Señor reconoce qué prioridad tenemos. Si el trabajo va a ser una prioridad que todo me va a coger todo el tiempo, puedo trabajar los 7 días a la semana, las 24 horas, ¿y qué tiempo le voy a dedicar a Dios? Ya cuando tengo una cama de hospital, que me vengan a hablar los hermanos, que ya no puedan más porque le di todo mi tiempo a algo y no lo pude balancear. Pero si yo le pido al Señor que guíe mis pasos, que ordene mis pasos, Él me va a poder ayudar. Él me va a poder ayudar. Cuando ponemos al Señor en primer lugar, le decimos a Él que ordene nuestra vida porque confiamos en Él. Que ordene nuestra vida, que nos ayude. Si no sabemos, Señor, guíanos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de andar? Hoy en día se está anunciando tantas cosas, ¿no? De rumores de la guerra que está ocurriendo, que gente aquí atacando a los lugares, a las sinagogas, que piensan que alguien puede hacer un ataque terrorista en Times Square, en cualquier lugar, en cualquier cosa. Y hay alguna gente que andan con miedo. Pero el Señor nos dice en su palabra que Él nos va a cuidar, que Él va a velar por nosotros. Si yo lo tengo en primer lugar, Él me va a guardar, me va a proteger. Y yo tengo que andar confiado en Él. Si nos toca partir con Él, gloria a Dios que vamos a estar con Él, pero no que vamos a andar con un miedo, con un pánico, que el miedo nos va a matar. Cuando dice el Señor en Deuteronomio 31:8, dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Señor hablándole a Josué y también hablándole a nosotros. Hay muchas personas hablando cuando las personas que no tienen, hermanos que no tienen los documentos, que no tienen documentos migratorios, en muchos ni venir a la iglesia por miedo a una redada, a que inmigración te detenga y no viene a la iglesia, pero se están yendo a los trabajos y van a tu trabajo y te agarran de ahí y te deportan, pero entonces no viene a la iglesia por miedo. Entonces tú vas a poner tu confianza aquí en el trabajo o en Dios. Tú te vas a sentir más seguro en el trabajo o con Dios. Y cuando el Señor me dice que no tema, que confíe en mí, yo siempre cuando recuerdo esta historia de estos hombres de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, que le dijeron que si no adoraban a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, iban a ser tirados en el lago, en el horno de fuego. ¿Y qué dijeron ellos? Sépase, señor rey,
que no nos postraremos ante la estatua. Y que si nuestro Dios, sea que Él nos salve o no, aún así no nos postraremos. Y es algo como wow. Y yo me imagino estos hombres de Dios viendo ese horno al frente de ellos. Y no solamente viéndolo, sino que lo tiran adentro. Usted dirá, wow, y excúseme que esté haciendo mucho hincapié a esto, pero no sé por qué el Señor me está hablando como esa inquietud en decirlo. Pero ¿qué va a pasar si a uno de nuestros hermanos lo agarran y lo deportan? El Señor no, aún así no va a estar contigo. El Señor estuvo con estos 3 jóvenes dentro del horno de fuego. Dentro del horno. Entonces no quiere decir que aún así si te agarran y te mandan para tu país, donde tú crees que ya todo está acabado, el Señor no va a hacer algo contigo en tu país, o eres poderoso para traerte nuevamente. Voy a renegar contra Dios porque por el resultado, por lo que el mundo quiera hacer, sabiendo que el Señor está por encima de todo. ¿Y qué fue lo único que se quemó de estos jóvenes? Las sogas que estaban dando a entender que el fuego era, pero más real era Dios que estaba con ellos. Más real estaba con Dios con ellos. Ellos no lo vieron antes de ser caídos, pero ellos tenían su confianza puesta en Él, que tenían a Dios en primer lugar en sus vidas. Estaban en un país extranjero, una cultura diferente en contra de Dios, un sistema que iba en contra de Dios, que le cambiaron sus nombres, le cambiaron su vestimenta, le cambiaron sus comidas, le cambiaron todas sus creencias, pero en su interior ellos aún así mantenían a Dios en primer lugar en sus vidas. Eso no cambió. Entonces nosotros estamos aquí en culturas que son diabólicas, hermano. Gente que adoran al mismo diablo. Pero aún así, nuestro interior tiene que ser el mismo y seguir poniendo a Dios en primer lugar, ahí donde esté. Estos jóvenes no se doblegaron, aunque estaban adentro del horno de fuego. No quiere decir que le pase una desgracia a usted, un accidente, una tragedia, que Dios no está aún así en control. Él sí está en control. Lo mínimo que pensaban ellos no querían morir, ellos no querían perecer, pero ellos estaban, sea que perecieran, se iban a ir con el Señor. Hemos tenido hermanos que han tenido noticias de enfermedades, accidentes y tragedias, y no ha sido el fin. Han seguido ahí confiando y siguiendo adelante en el Señor. Y el Señor se ha glorificado. Así que no olvidemos que si ponemos al Señor en primer lugar, Él seguirá ahí. Hebreos 13, 5 al 6. Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor me va a seguir ayudando. El Señor me va a seguir protegiendo. El Señor va a seguir guardando mis hijos, guardando mi familia. El Señor está ahí. El
Señor sigue en el mismo lugar donde siempre ha estado. Y somos nosotros los que cambiamos el lugar del Señor, que le damos prioridad a otras cosas y no al Señor. El salmista nos recomienda estas verdades en el Salmo 118, 8 al 9. Salmos, en el medio de su Biblia está el libro de los Salmos, el salmo más largo, antes del más largo, que es el 119. Salmo 118, del 8 al 9, nos dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Versículo 9, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y muchas veces confiamos más en el hombre que confiar en Dios. Confiamos más en el que está encargado, en el poder, que confiar en el Señor. Cuando el Señor me dice: maldito aquel que confía en otro hombre, que pone toda su confianza total en eso. ¿Cuántas personas han sido engañadas y engañan a diario, que confían plenamente en una persona y no en Dios? Y hay personas que se desaparecen con el dinero, con el negocio, con todo. Ay, que parecía tan bueno, que esto, que aquello. El trabajo, que mira, dejó toda la herramienta, dejó su herramienta y su cosa, que ya tenía un plan diabólico y se fue todo. Hay gente mala, hermano, hay gente mala allá afuera. Y entonces, por no confiar en el Señor, porque el mismo Señor nos va a dar discernimiento en ciertas áreas, en quién confiar, en quién es de Dios y quién es del diablo. Si nos dejamos guiar por su y le acudimos: Señor, ayuda, esta persona es de bien, puedo yo trabajar con esta persona, puedo yo negociar con esta persona, puedo yo juntarme con esta persona que a mí no me perjudique. ¿Cuánta gente hoy en día están presos porque andaban con alguien que confiaban, o que no tenían nada que ver, pero porque pusieron su confianza en esa persona, y están en una cárcel, están en un hospital, están ya bajo tierra por confiar en esas personas? Y el ser humano por naturaleza confía. Si yo le doy una llamada a usted y le digo: mira, hola, buenas tardes, te ganaste $100,000. La otra persona: wow, sí, tú fuiste seleccionada entre tantas personas y te vas a ganar $100,000. Solamente necesito que me mande un pago de $1,000 para yo mandarte los 100,000. Claro, ahora mismito. Es que usted necesita, yo necesito tu tarjeta de crédito, el número y el PIN. Oh, claro, 555-35455 y el PIN 789. Y ya la gente confió en esa gente y le robaron todo. Suena cómico, pero esto es algo que pasa a diario. Gente que confían en otras personas, que ya que esas personas se han cerrado, que le pueden llamar una llamada para bien y no confían. Estaban hablando con un hermano los otros días, que el banco le estaba llamando y dice que no, yo no contesto ninguna llamada del banco, porque nosotros estaban llamando. Pero no confío, que me manden una carta. Porque ya las personas están así, traumadas, algunos. No ese varón. no ese. ¿Y por qué están mirando? ¿Y por qué están mirando? Pero esto es real, hermano, pero parece cómico, pero es cierto.
Me mandaron un email o en las redes, en nuestro canal de la iglesia, no han habido personas, yo tengo una herencia y quiero donarla a cierta organización, quisiera hacerlo. En algunos casos puede de un billón uno quizá, o la mitad de uno, o quizá ninguno, para no darle probabilidades, para no decir que no hay ninguna probabilidad. Pero hay gente diabólica que confían en estas personas. Y la palabra de Dios me dice que es mejor confiar en ¿quién? En Jehová, que confiar en el hombre. Es mucho mejor confiar en Dios. Poner sus riquezas, sus sueños, sus metas en Jehová que en el hombre. Hay gente que la pone hasta en la familia y la familia le queda mal. En el trabajo le queda mal. En el hermano, di que hermano, y el hermano le queda mal. Pero dice poner su confianza en ¿quién? En Jehová, el cual nunca nos va a quedar mal. Nunca nos va a quedar mal. Si lo ponemos en primer lugar, Él nos va a guiar a ordenar nuestros pasos, nos va a mostrar a qué es lo que en verdad tiene prioridad en nuestra vida, o debemos de darle nuestra prioridad, en quién podemos confiar. Y muchas veces, con los acontecimientos que pasan a nuestro alrededor, sea la enfermedad, los problemas sociales, nos viene el temor, nos viene la duda. Y si a los hombres de Dios, que el Señor se les manifestaba tan tangiblemente en aquel tiempo, que lo podían ver, que podían ver tantas cosas de parte de Dios, escuchar la voz de Dios audible en muchos casos, le llegó la duda y el temor. A usted no le va a llegar. A muchos le va a llegar. A Josué le llegó por la gran responsabilidad que venía, que iba a tener que enfrentar. En Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces muchas veces pensamos que el Señor es mentiroso, que si el Señor dice que Él va a estar con nosotros, no lo va a estar. Si el Señor le demostró a Josué que así como Él estuvo con Moisés, Él iba a estar con él, el Señor nos dijo a nosotros que iba a estar con nosotros hasta el fin, en Mateo 28:20, en la gran comisión. He aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin. Entonces el Señor es mentiroso, porque la mentira viene del diablo. Él dice que es la verdad y la verdad eterna. Entonces, si Él nos dice que iba a estar con nosotros, es para que cuando venga el temor, Él nos recuerde en su palabra que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a ayudar. Pero tenemos, para ver esas verdades y tenerlo presente, tenemos que tenerlo como una prioridad. Que yo al pensar el día, pensaré en Él. Al terminar el día, pensaré en Él. A mediados de mi día, pensaré en Él. En cualquier momento voy a estar pensando en Él. Pero muchas veces si nos afanamos tantos en los afanes de la vida, no vamos a pensar en Él. Yo estaba en estos días en una conferencia acerca de los misioneros, como hay tan pocos hoy en día y ya casi no es una profesión que casi no llama mucho. Y ahora con la era digital, en vez de yo ir personalmente, yo mejor mando mi imagen para esos sitios. Pero no hay algo que tenga más peso como la presencia de uno. El primero que se hizo presente entre nosotros
fue el Señor. Que Él dejó su trono de gloria y se humanizó en la persona de Jesucristo. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria entre nosotros. Él no mandó una imagen. Él no mandó un Zoom. No lo vimos a través de una pantalla. Él habitó entre nosotros. Hoy en día, ¿quién se postula para ir de las misiones? Glorificamos a Dios que nuestra hermana Yomi se fue a Japón, al otro lado del mundo, por un mes. Y a uno le habló de Cristo, de tantos. Y otro dijo, bueno, yo mejor lo aporto con algo. Pero qué bueno sería es sacar de 152 días que hay en el año de las vacaciones. Voy a sacar unas vacaciones con esos fines, para las misiones. Es bueno ir, como nos decía nuestro hermano santo, de vacaciones en la playa, en la sol, la arena, el pescado, la comida. Eso es bueno. ¿Y por qué no sacar unas vacaciones también para Dios? Esas son cosas que a mí el Señor me confronta. Porque no lo digo porque Santo acabó de venir en las vacaciones. Yo también estuve en la República Dominicana en estos días. Pero la palabra de Dios nos confronta a todos. Y te dirá, oh, yo no puedo salir, yo quizá no pueda coger un avión, pero aquí mimito, tú puedes ser misionero en tu propia tierra, en tu propia ciudad. No, quizá no tengo que ir para Japón, para Ecuador, República Dominicana, cualquier país, yo puedo hacerlo aquí. Pero entonces muchas veces ni eso estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no está siendo una prioridad tan grande en mi vida. No está siendo una prioridad. Y esto es algo que el Señor nos confronta a todos en esto. Yo le puedo dar 40, 50 horas, 60 horas de mi trabajo, a mi trabajo, porque me está generando. Vengo a la iglesia, le doy 2 horas. Y son contadas que estoy viendo el tiempo, a qué hora que va a acabar el hermano. ¿Qué prioridad le estoy dando yo a la palabra del Señor? Y digo que lo estoy poniendo en primer lugar en mi vida. Quiero que el Señor no me desampare, que el Señor siempre esté ahí conmigo, que el Señor me esté protegiendo, que el Señor me esté bendiciendo, que el Señor me esté supliendo. Pero qué prioridad en sí yo le estoy dando a la obra del Señor, a la gran comisión, o a nivel personal. Esto aparte del nivel personal, sino aparte de tú hacer la obra del Señor. Y son cosas que el Señor nos confronta. ¿Cómo poner a Dios en primer lugar? Como decimos, priorizando lo que es la oración, la lectura de la Biblia, su palabra o escuchando música. Dedicar el tiempo a diario buscándole antes que las preocupaciones. Como una gente que le dedica tanto tiempo al trabajo, a la familia y a tantas otras cosas, ¿qué tiempo le va a dedicar para Dios? No puede. Si un día tiene 24 horas, usted le dedica 8 horas o 7 horas para dormir, 10 horas para trabajar, 1 hora quizá para descansar, para comer, cosas. Y ya está cansado, ya se fue el día. Para Dios, quizás 5 minutos, 15 minutos. Hay como un gran desbalance ahí, ¿no? Y esto es algo que el Señor nos confronta a todos con eso. Y la palabra del Señor no vuelve vacía, hermanos. Si yo le digo esto suena bonito, pero la práctica es muy diferente. El Señor conoce todo. Yo sé que el Señor conoce todo. Y el Señor nos confronta a todos. Pero a cada uno sabe en qué área el Señor nos está hablando. En qué área le estamos dando a Dios prioridad o no.
en obedecer sus mandamientos, es poner a Dios en primer lugar, vivir conforme a la voluntad de Él, dejarse guiar por Él, darle el mejor tiempo a Él. Hay personas que le han dado sus talentos, sus recursos, que hemos conocido, estos cantantes que vienen, que tienen una habilidad de tocar un instrumento, y en vez de tocarlo para el mundo, para un mejor postor, lo han dedicado para Dios y están dependiendo para Dios. Tu hermano Camilo, otros cantantes que tienen esa habilidad, que hay gente allá afuera que está buscando gente que le toque en banda, en orquestas, pero ellos se han guardado, se han abstenido de no ir a tocar en esos lugares, sino tocar para Dios. Y el Señor lo ha tenido esos como fieles y le sigue supliendo y lo sigue bendiciendo. Pero no es fácil para algunos que tienen que pagar una renta, buscar qué comer y cosas, y muchas veces pasar hambre, necesidades, hasta que el Señor supla. Y gracias a Dios porque lo hace y lo suple. Pero muchas veces hay mucho lloro. Pero el Señor no se olvida de eso. El Señor no se olvida de eso. Como le decía, cada quien le gustan los beneficios. Y eso es un beneficio de tú poner a Dios en primer lugar, es que Él va a estar contigo. Él va a ordenar tus pasos. Él va a ordenar tu camino. Él te va a dar su paz y nos va a proveer. Nos va a proveer. Y por naturaleza, yo me afano en buscar lo de mi renta, lo de mi comida, de mi hogar, y si no me pongo en encomendar a Dios para que Él me guíe, no voy a tener paz. Hay personas allá afuera que no tienen paz. No tienen paz y no la pueden encontrar la paz. Tratan de buscar todas estas cosas. Y ellos piensan que la encuentran, pero nunca la encuentran. Porque no buscan a Dios primeramente. Porque Él va a dar por añadidura todas esas cosas que nosotros necesitamos cuando lo buscamos a Él primeramente. Él lo va a dar, Él lo va a proveer. Venimos sin nada, pero si yo lo busco a Él primero, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura, que ni tengo que pedírselo a Dios. Él lo va a traer por la añadidura de Dios, lo que yo necesite. Pero más yo le dedico en buscarlo a Él primero. Muchas veces no, yo voy a buscar por mi esfuerzo esto. Yo lo voy a buscar. Y muchas veces nuestra mente nos hace engañar eso. Si no lo ponemos en la mano de Dios. Si no lo ponemos en la mano de Dios. Por eso el salmista no paraba de decir que en los tiempos, aunque vengan los tiempos difíciles y fuertes, y él teniendo a Dios en primer lugar, él tenía la confianza y la certeza de decir en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Pero para que Él sea tu fuerza, tú tienes que tenerlo en un nivel de prioridad en tu vida, por encima de todas las cosas. Porque si no, no va a ser tu fortaleza, no va a ser tu amparo, no va a ser tu socorro, no va a ser tu auxilio en las tribulaciones. Como Él dijo, que no nos dejará, no vamos a ser huérfanos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él no nos va a dejar como que
un padre, una madre dejaran a un hijo abandonado, huérfano. El Señor no nos va a dejar huérfanos. El Señor no te va a dejar huérfano. Tú quizás te puedes sentir solo, sin nadie, sin familiares, ni amigos, ni nadie, solo, desamparado. Él dice que si tú vienes a Él y tú lo pones a Él en primer lugar, Él no te va a dejar huérfano. Él vendrá ante ti. Él vendrá ante ti. Él vendrá ante ti. Y nuevamente, culminando con este versículo, Mateo 28, 20, como se lo mencioné, la parte B. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿con quiénes? Con los que lo han aceptado como su único y suficiente Salvador, como los quienes lo han puesto en primer lugar en sus vidas, los que le buscan a Él en espíritu y en los que están ahí, no por los beneficios, sino por quién es Él. El Señor no te va a dejar, no te va a desamparar. Él te conoce, sabe por lo que tú estás pasando. Y aunque pase lo que pase, allá afuera, la economía, los tiempos están cambiando, la guerra llegue acá, aunque estemos adentro del horno de fuego, el Señor va a estar con nosotros, así como lo estuvo con estos muchachos. No quiere entender que no nos va a pasar nada, no puede pasar por si el Señor está con nosotros. Dice que ni la muerte nos separará del amor de Dios. Nada nos va a separar del amor de Dios. Llegue ICE, llegue la sequía, llegue el cáncer, llegue la enfermedad, llegue la crisis, llegue lo que llegue, el Señor está ahí. Y en ese proceso no me va a abandonar ni me va a desamparar. Y Él quiere que lo ponga en primer lugar. Esta iglesia, y siempre la recuerdo y la recordaré, y está ahí en la palabra del Señor, y el Señor la dejó, que ellos empezaron bien, pero dejaron al Señor afuera. Ellos se quedaron adentro de la iglesia y el Señor estaba afuera, y el Señor estaba tocándole para que lo dejen entrar. El Señor estaba tocándole para que le dieran la prioridad a Él nuevamente, para que lo pusieran a Él en primer lugar en sus vidas. Y muchas veces por mi servicio en la iglesia, mi servidumbre, lo que yo hago, lo que yo sí, cómo yo sirvo, todo eso esos afanes me pueden hacer olvidar de a quién que yo le debo de dar esa adoración y hacer ese servicio. Si es para mí mismo, para yo satisfacerme, para satisfacer a los demás, o es para Dios, o es para el Señor. Ellos decían: yo me siento rico, yo me siento que lo creo, que lo tengo todo, haciéndolo todo. Y ellos eran unos pobres, desventurados. Y el Señor le decía a esta iglesia de la Odisea: por cuanto arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre su corazón, entraré a Él y cenaré con Él. Qué cosa que yo haga tanta cosa y me olvide de quién la estoy haciendo, para quién la estoy haciendo. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque yo puedo ser un súper servidor y olvidarme de quién estoy, para quién estoy sirviendo, si es para el hombre o para Dios. Que nunca se nos olvide que en todo lo que hagamos sea para poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida y vamos a orar.
Amado Dios y Padre, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por recordárnosla, Señor, en estos tiempos peligrosos en los cuales estamos viviendo, Dios. Que vemos como la maldad ha aumentado, como la delincuencia, como la economía, como las enfermedades, como estas guerras han venido, y muchas veces ponemos nuestra confianza en el presidente, en la cuenta de banco, en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio intelecto, Señor, en tantas cosas, y te ponemos a ti en último lugar, Dios. Señor, si ese es el caso, Señor, perdónanos, Padre, por no ponerte a ti como la más alta prioridad en nuestra vida, Dios. Como decir que te tenemos en el primer lugar y nuestras acciones dicen lo contrario, Dios. Que si prometemos no querer cumplir, que si prometemos que el cansancio nos gane, que el dolor nos gane, y no acudir a ti, no levantarnos para hablar contigo, no levantarnos para leer tu palabra, no levantarnos para venir a la iglesia y excusarnos diciendo que tú eres un Dios que lo sabe todo, que nos ama aún así. Y es cierto, Señor, pero también es cierto que muchas veces no te damos la prioridad que te merece en nuestra vida, Dios. Y si ese es el caso, Señor Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si de hecho, de palabra, Señor Dios, ha sido el caso que no te hemos dado la más alta prioridad en nuestra vida, Dios. De todas las prioridades que tenemos en el día, Dios, ponemos nuestra confianza en otras cosas, y a ti te damos tan poco, Dios. Desde que nos levantamos de la mañana, Dios, que abrimos estos ojos, Dios, ya somos testigos de tu misericordia derramada sobre nuestra vida, Dios. Y muchas veces, Dios, empezamos nuestro día, Dios, y no te damos las gracias por levantarnos de nuestro lecho, Dios. No te damos las gracias, Señor, por darnos el alimento, Dios. No te damos las gracias, Señor, por tener un trabajo, aunque no sea el mejor trabajo, pero es un trabajo. Reconociendo que hay tanta allá afuera que no lo tienen, Dios. No te damos las gracias por el lugar en donde vivimos, que todo ha provenido de ti, Señor Dios. Y yo debería vivir agradecido de ti, Dios. Y muchas veces no lo hacemos, Dios. Ayúdanos, Dios, a aplicar esta palabra en nuestra vida, Dios, para así vivir confiado en ti, Dios, para confiar en ti y no en los hombres, para no confiar en lo que el sistema me pueda dar, en lo que el trabajo me pueda dar, sino en lo que tú me das, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Ayúdanos, Dios. Si es fe que me hace falta, si es tiempo contigo, Dios, saca de nuestra vida lo que a ti no te agrada, lo que impida que te dé la prioridad más alta, y que en todo tiempo, Señor, te tenga presente en mi trabajo, en mi casa, en la calle, con los compañeros, en cualquier lugar donde esté, te tenga siempre presente, Dios. Porque si yo digo que te amo y no te tengo presente, no te amo para nada, Dios. Pero nuevamente, tu amor manifestándose con nosotros, que nos dice estas verdades para que la apliquemos. Gracias, Señor Dios.
porque tú estás trabajando con nosotros. Estás trabajando con lo que nos están viendo a través de las redes, Dios. A que esta semilla, esta palabra haya caído en terreno fértil y tú la hagas crecer, Señor Dios, y que dé frutos, muchos frutos, Señor Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca volverá vacía, Dios. Gracias por estar ahí. Gracias porque tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así pasamos a nuestro hermano Ezequiel.